Bueno, buenos días a todos. Y sí, es un privilegio poder estar aquí y poder vernos, abrazarnos, estrecharnos, besarnos. Y yo cada día me sorprendo más y cada día me entusiasma más la idea de lo que es la Iglesia. La Iglesia es una comunidad maravillosa porque no es obra de los hombres. Quien la ha creado ha sido Dios en Cristo, y el ver lo que eso significa, ¿verdad? Como fundamento, como algo que reúne y congrega en un solo cuerpo a gentes de toda raza, pueblo, nación, sin distinción de la piel, de distinción de estatus, de posición. La Iglesia es algo maravilloso que Dios ha hecho en Cristo. Es una nueva sociedad que Dios ha creado y que Dios está alimentando y está construyendo. No es perfecta, pero sí es cierto que un día pues Dios la llevará y con vestiduras blancas y ya sin ninguna imperfección la presentará delante de Él, ¿verdad? Como su novia que ha amado y que se ha entregado por ella en la cruz, pagando su vida y entregándola hasta la muerte. Mirad, vivimos en una sociedad complicada, muy compleja. Hoy día, difícil es que alguien se pueda gloriar en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es debilidad para el ser humano, es fracaso y es derrota. Así es que el ser humano trabaja, sufre, dedica tiempo, recursos por construir aquello que realmente él ha puesto como meta y que la quiere alcanzar. Y cuando logra la recompensa de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que ha dedicado toda su vida, realmente se llena de orgullo, porque esto lo he hecho yo y he llegado hasta la cima, hasta la meta, y es casi como tocar el cielo y tocar la gloria. Pero aún así, ¿verdad? El ser humano sigue estando vacío y con necesidad de seguir mirando y mirar a la cruz de Cristo. Así es que la cruz de Cristo, como hemos cantado, significa lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y cuando miramos al Cristo crucificado, la pregunta es, ¿qué significa, verdad? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué significa mirar y penetrar y reflexionar lo que ha sido Cristo para nuestras vidas? ¿Qué visión tenemos del Cristo crucificado? Y si la visión que tenemos del Cristo crucificado tiene que ver con lo que Él ha hecho en su plano más extenso, lo que es la redención, en el aspecto de que Él nos ha librado de lo que cada uno de nosotros éramos esclavos del pecado, en un mundo como el nuestro, que no cree en Dios. Dios nos ha sacado de ahí y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha liberado, y la carta a los Gálatas junto con la carta a los Romanos lo que realmente está expresando y manifiesta y está enseñando en su prioridad fundamental lo que es la justificación por la fe, es decir, la salvación no es algo que tú puedas ganar por méritos, por obras o por el cumplimiento de la ley, sino que es un regalo que Dios te da. Y solamente tienes que aceptarlo. Cuando miras al Cristo crucificado, ahí se manifiesta el favor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, su amor derramado por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y solo puedes, ante la cruz, ver quién es Dios para tu vida, para mi vida. La carta a los Gálatas, queridos hermanos, es la llamada carta de la libertad. Es una carta preciosa. Pablo y Bernabé habían fundado la iglesia de los Gálatas en lo que fue su primer viaje misionero. Y la iglesia comenzó bien. Pero a lo largo de su historia y en el principio de lo que es la iglesia, los comienzos de la iglesia siempre son maravillosos, hermanos. Quienes lleváis mucho tiempo en la iglesia recordaréis lo que es el primer amor. Y eso es algo tan especial, tan profundo, tan significativo que marca nuestras vidas. Pero con el tiempo la Iglesia
a veces va tomando direcciones que no son de acuerdo a la Escritura y a la enseñanza del Evangelio. Se habían convertido judíos al cristianismo, habían aceptado a Jesús como Salvador, pero empezaron a enseñar que la obra sacrificial, la obra expiatoria de Cristo no era suficiente y había que cumplir ciertos ritos, normas, ¿verdad?, que estaban en la ley de Moisés. Y uno de ellos era la circuncisión. La circuncisión en el antiguo pacto, en lo que es el pacto que Dios hizo con Abraham, tenía que ver con cierta señal que ellos tenían que llevar y que de alguna manera lo que expresaba es que pertenecían al pueblo de Dios. Pero aquello había pasado. Y ahora Pablo está explicando el Evangelio de la gracia. Y Pablo va a decir, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada en Cristo, sino una nueva creación que sale como consecuencia de mirar a Jesús, al Cristo crucificado, y entender lo que significa amarle a Él, servirle a Él, mirarle solamente a Él. Así es que Pablo tiene que reconducir esta situación y allí en el primer capítulo de Gálatas él dice, me maravillo de que en tan poco tiempo os hayáis apartado del Evangelio de la gracia para seguir un Evangelio diferente. Dice, no es que haya otro Evangelio, sino que hay quienes os perturban porque están modificando el Evangelio de Cristo. Creo que es capítulo 1, verso 14 o 16. Mirad, uno de los grandes peligros a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido el legalismo. El legalismo es tremendo, es fatal. Porque la salvación no es solo por la fe y es una obra de gracia que tú aceptas sin hacer nada, simplemente miras a Cristo y tú le aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Y cuando le miras, dices en tu corazón, no solo quiero verte que seas mi Salvador, sino que seas también mi Señor, quien gobierne y dirija mi vida. Pero hay a veces que el legalismo lo que hace es que empiezas, ¿verdad?, con lo que es esa obra de gracia de la salvación y el periodo que sigue después, lo que es el periodo de la santificación, realmente vas cumpliendo normas y ritos, creyendo que la espiritualidad que tú estás llevando por cumplir cosas que no salen de Dios, sino del hombre, producen una espiritualidad más madura y es lo que agrada a Dios. Y Pablo tiene que corregir eso. Y yo quiero centrarme en el texto, versículo 13. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo ha sido muerto para mí y yo he muerto para el mundo. El hombre natural no puede glorificarse en lo que es el Cristo glorificado, porque realmente no entiende. Y su mente está cegada, no puede entender, ¿verdad?, que Jesús de Nazaret pueda realmente ser el Señor y el que pueda cambiar el destino de nuestra vida. Mirad, yo quiero ver con vosotros 4 cosas que me gustaría que de alguna manera pudieran llegar a vuestro corazón y compartirlo, como me ha llegado a mí también. El primero, la descripción que hace Pablo de la cruz de Cristo en su tiempo histórico, en el tiempo que él está viviendo. La Escritura, hermano, tenemos que verla desde esa perspectiva histórica, porque escribieron, ¿verdad?, los escritores aquellos que estaban llevando ese mensaje a las iglesias en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y escribe para judíos y para gentiles lo que era el pueblo de Dios y lo que eran los gentiles que no conocían a Dios y que no conocían a Jesús. Pero esto debemos trasladarlo a nuestro momento y debe ser referente en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo describe Pablo el concepto de la cruz de Cristo en su tiempo? Que no se puede cambiar, hermanos, porque el ser humano de entonces sigue siendo el mismo que es hoy. El hombre no ha cambiado, es el mismo. Los mismos problemas, las mismas dudas, ansiedades, las mismas ambiciones, los mismos egoísmos, las mismas metas. El ser humano sigue siendo igual, no ha cambiado.
Pero es que Cristo no viene a cambiar el mundo, no viene a cambiar la sociedad. Cristo desciende y viene a cambiar a personas, viene a tocar corazones. Y cuando las personas cambian y tienen una visión más permanente y concreta de quién es el Cristo crucificado, forma una sociedad que puede hacer un mundo más justo, más verdadero y más cercano a lo que es el Dios que vive y que gobierna y que dirige la historia. Así que yo quiero ver primero cómo veía el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su tiempo, la cruz de Cristo. Segundo, esa visión que él tenía, cómo la expresaba. Cómo entendemos nosotros y cómo vemos a ese Cristo que ha muerto en la cruz y cómo lo entendemos a lo largo de lo que son la Escritura, no en nuestras palabras, en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, como Dios nos explica y nos enseña que es el Cristo crucificado. Tercero, como la visión que tiene Pablo de ese Cristo y que ha hecho esa maravillosa obra en su corazón y le ha hecho de él pasar de un fariseo y de un judío que creía que realmente honraba y dignificaba a Dios persiguiendo a la iglesia, y cuando se encuentra con el Cristo y el Cristo resucitado se da cuenta, hermano, de lo que está haciendo, de lo que es, y que necesita hacer un cambio, un rumbo de su vida. Como Pablo, esa visión se hace realidad en su vida. El Cristo crucificado que ha muerto por nosotros y le hemos aceptado, ¿cómo lo vivimos nosotros hoy día, en nuestro contexto, en nuestra relación, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con las personas que tenemos relación? ¿Cómo vivimos esa realidad que nosotros hemos aceptado? Y por último, hermanos, el último punto es cuando eso se ha hecho realidad en una vivencia que es una experiencia cercana con el Cristo crucificado, causa problemas o dificultades, porque Cristo dice, Pablo dice, la consecuencia de vivir a Cristo es que yo he sido crucificado para el mundo y el mundo ha sido crucificado para mí. Así que estas 4 ideas son las que yo quiero compartir con cada uno de vosotros. Por eso me quiero centrar en el versículo 13. Y mirad, cuando Pablo le escribe a los Corintios su primera carta, en el capítulo 1, desde el verso 18 al verso 25, si lo podéis leer, veréis que dice que la cruz de Cristo es locura para los gentiles, para los que realmente no lo han conocido. Porque no pueden entender que un hombre, Jesús de Nazaret, que está colgado en una cruz, pueda cambiar el destino de la humanidad. No lo pueden entender. En la cruz solo morían los criminales y malhechores del gobierno romano. No crucificaba a cualquiera, crucificaba a los criminales y malhechores. Y cómo un criminal y un malhechor podía cambiar el destino de la humanidad, y puede cambiar tu vida y puede cambiar mi vida. Así es que en las palabras de Pablo, desde el versículo 18 hasta el 25, ¿verdad? Pablo está diciendo que los incrédulos, los gentiles, los griegos en aquel tiempo, lo único que buscaban es sabiduría, es decir, buscaban el porqué de la existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? Pero era la sabiduría humana igual que en nuestro tiempo, queridos hermanos. El ser humano, a través de la inteligencia y de su propia sabiduría, lo que quiere es saber qué estamos haciendo aquí, de dónde venimos, hacia dónde nos lleva todo esto. Con la muerte termina todo, no hay nada más, entonces vivamos y comamos, porque al final todos moriremos. Y Pablo está diciendo, el hombre gentil y el griego de esos momentos no pueden entender, porque, hermanos, cuando miramos al Cristo crucificado, tenemos que hacerlo humillándonos delante de Él, dejando nuestro orgullo y dejando nuestra dignidad, reconociendo la maravilla de Dios que se da en una cruz por amor, por gracia y misericordia. No podemos entender lo que Cristo hace en una cruz si cuando te colocas delante de Él no dejas tu orgullo y tu sabiduría. Porque por tu sabiduría y tus conocimientos no puedes entender que un criminal y un hombre que crucifican en una cruz
pueda cambiar tu corazón y pueda cambiar tu vida. Pero para los judíos, el Cristo crucificado, hermanos, era tropiezo. Porque aquellos que crucificaban en una cruz el gobierno romano y en la antigua dispensación era un maldito de Dios. Maldito es todo aquel que es crucificado en un madero. Esa era la sentencia que está en Levítico y que realmente el pueblo judío no podía entender que a alguien que había sido crucificado en una cruz, ¿verdad?, y que era un maldito de Dios, se le colocara el nombre de Mesías. Ellos estaban esperando, y la profecía, estaban ellos esperando que el Mesías irrumpiera en la historia y les libertara del poder, del yugo romano, y les hiciera libres, pero no esperaban a un Mesías, hermanos, que se identificara con el ser humano y que fuera a una cruz por amor y cada uno de nosotros. Así es que Pablo está diciendo que para uno es locura y para otro es obstáculo, pero dice, para los que creen es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Pablo lo que está diciendo, el Cristo crucificado es poder, porque si unos piden señales, los judíos pedían señales, Pablo está diciendo, esta es la señal más grande y milagrosa que Dios ha hecho en la historia, que ha levantado del sepulcro al tercer día con su poder aquel que fue crucificado en una cruz. ¿Queréis señales? Esta es la mayor señal que hay y que Dios ha hecho en la historia. El poder de Dios se ha hecho manifiesto a través del Cristo resucitado. Y aquellos que pedían sabiduría, Él les dice, mirad lo necio de Dios. Si hay algo que pudiéramos decir que en Dios hay un grado de necedad, es infinitamente más sabio que lo más sabio de los hombres. Porque Dios utiliza un pesebre como cuna para que su Hijo venga a este mundo y una cruz como forma de muerte para aquel que es el autor de la vida. ¿Lo crees? Y cuando miras a una cruz y ves allí clavado a Jesús, si no hay el más mínimo destello de quitar tu orgullo, tu sabiduría y creer y ver allí la misericordia y gracia de Dios, es imposible que puedas entenderlo. El mayor problema del ser humano hoy día, hermanos, es el orgullo. Es por eso que cuando Cristo está en el mundo y da una referencia de sí mismo, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daréis descanso para vuestras almas. Pero el orgullo nos llena de nosotros. Nos llena de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que sabemos, hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podemos conseguir. Y hoy día nuestro mundo tan complicado, hermano, no hace falta que yo os lo diga, ¿verdad? Está lleno de orgullo y lleno de maldad. Y la única forma de alcanzar las metas es conquistando, destruyendo y apoderándose de los más pobres, los más débiles y de los más necesitados. Así es que esta es la descripción que el apóstol Pablo hace de lo que es la cruz de Cristo en su contexto. Os digo que esta visión de cómo él ve la cruz de Cristo no ha cambiado, es la que hoy es. Por tanto, el ser humano se puede gloriar en cualquier cosa menos en la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo, he dicho que es debilidad, derrota y fracaso para el hombre natural. Pero ¿cómo veía Pablo esa visión del Cristo crucificado? Y Pablo, cuando se ponía delante de esa cruz, vio su indignidad y vio la realidad de lo que él había sido. Es como un espejo que te miras a ti mismo, ¿verdad? Y te reconoces y ves cómo eres. Pablo, cuando miraba a Jesús en la cruz crucificado, se veía lo que era antes de conocerlo y veía su propia indignidad. Pero al mismo tiempo veía lo que son los atributos de Dios manifestados en gracia, misericordia y justicia. En la cruz se da lo que es la justicia de Dios, porque Dios no puede pasar por alto el pecado, pero al mismo tiempo su gracia, ¿verdad?, cambiando nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo. Y allí en la cruz se da ese proceso maravilloso de lo que es la redención en todo su aspecto, donde somos justificados, es decir, somos hechos libres.
Somos liberados y Dios nos declara inocentes. Porque Dios no nos ve como somos, sino que nos ve a través del Cristo crucificado. Y ahora nuestras vidas han sido limpiadas, lavadas, nuestro pecado ha sido quitado y ha sido llevado a lo más profundo del mar, y Dios nos ve santos en una situación posicional. Estamos en Cristo y Dios nos ve a través de Cristo, y somos un pueblo que pertenecemos a Dios porque Él ha pagado el precio. Y ha pagado el precio a través de su vida entregada por amor a cada uno de nosotros. Así es que en la cruz esa redención está expresada en su más alta y más ancha expresión: justificado, santificado y glorificado. Eso es lo que tú eres, y eso es lo que yo soy, y eso es lo que es el pueblo de Dios. Cuando miramos a Jesús, ¿verdad? Y nos hemos doblegado ante Él y le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero también, hermano, la cruz es el medio más maravilloso para realmente congregar en un solo cuerpo, en una sola unidad, hombres, mujeres, hombres de todas razas, pueblo, nación, sin hacer distinción, en un solo cuerpo. Había un problema en aquel tiempo, que eran judíos y gentiles que no se llevaban bien y realmente casi se odiaban o se odiaban. Vivimos, sabéis, en un mundo tan complejo, donde hoy, igual que entonces, lo que se da es la exclusión y la segregación. No hace falta que yo lo diga. En este mundo lo que predomina, ¿verdad?, depende del color de tu piel, depende de lo que tú seas, el estatus, lo que tengas, el poder, la fuerza que tengas, depende de si eres hombre o si eres mujer. Aunque el hombre y la mujer están diciendo en un concepto de feminidad, de que son iguales, todavía la mujer todavía no es igual que el hombre. Pero entonces tampoco, pero Cristo lo que hace es dignificar a la mujer en toda su expresión. Y ahora en ese nuevo cuerpo, ¿verdad?, integra a judíos y gentiles, ya son una sola unidad, un solo cuerpo, es una nueva sociedad. Y Pablo dice en Gálatas, ¿verdad?, dice: ya no hay distinción entre hombre, mujer, esclavo, libre, griego o judío, sino que somos todos una unidad, un solo cuerpo. Y esto es maravilloso. Porque yo os puedo mirar, y os puedo sentir y amaros con el amor de Cristo, sin importarme de dónde venís, de vuestra raza y del color de vuestra piel. Si sois pobres o tenéis una mejor posición, si en la vida tenéis un concepto más alto o menos alto en la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de vuestros trabajos, profesiones, lo que importa es que la Iglesia es una nueva sociedad diferente a lo que es el mundo. Cuando hablas el televisor, lo sabéis perfectamente, ¿verdad? Hay pueblos que han sido relevancia y referencia en lo que ha sido la predicación del Evangelio. Están cambiando tantas cosas, según quien sea, de dónde venga, si eres latino, si eres si eres negro, si eres blanco, si tienes fuerza, si tienes poder, tendrás una posición y habrá una inclusión en esta sociedad. Pero si no vales nada, dependiendo de lo que seas, serás un parias y no serás nadie. Pero la Iglesia no es así. Lo que Dios está construyendo es maravilloso. El pueblo de Dios, no hay distinción. Así es que Pablo estaba viendo, ¿verdad?, en lo que Cristo había hecho en la cruz, integrando en la Iglesia y en un solo pueblo, sin distinción de nada. Somos iguales delante de Dios. Pero además, queridos hermanos, la cruz es un modelo que los hombres deben de imitar, no en cuanto a sus actos redentores, porque solo Cristo podía pagar el precio que la justicia de Dios exigía. Ninguno de nosotros podíamos, por nuestra fuerza y por mucho que quisiéramos, saldar la deuda que pendía de nosotros. Mirad, la ley es buena, la ley es santa, es pura, es justa. Pero por la ley no podemos llegar a Dios por mucho que quieras, por mucho que quieras cumplirla y por muy perfecto que tú te sientas y quieras. La ley, tú no puedes cumplirla. No podemos.
porque somos una raza caída y somos hombres y mujeres caídos, enfermos y torcidos. Y la ley lo que hace es que descubre la necesidad que hay en ti para llevarte a Cristo. Y cuando la ley pesa con todo el peso sobre ti, porque te hace culpable, la única vía y el único camino es llegar a Cristo, el cual cumple la ley perfectamente y paga el precio que la justicia de Dios exigía. Así es que el pago lo hace Cristo. Y Él lo salda y solo tú tienes que mirar la cruz y aceptar lo que Cristo te está ofreciendo por pura gracia. No podemos imitar los actos redentores, pero sí lo que es el aspecto espiritual de sacrificio y de amor que le llevaron a la cruz. La cruz es un modelo para nosotros en lo que es la forma y lo que le llevó a Jesús en ese espíritu de sacrificio y de amor. Y Pablo, mirad, cuando escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 2, en el capítulo 8, verso 9, y Pablo está hablando acerca de las ofrendas que las iglesias de Macedonia estaban realizando para los pobres de Jerusalén. Estaban pasando por una situación complicada, difícil, y estas iglesias eran pobres también, pero Pablo dice, dieron más allá de sus fuerzas, y dieron porque con el corazón les pedían. Y Pablo lo que hace es poner como referencia a la persona de Jesús, y dice Pablo en el capítulo 8, verso 9, pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y hermanos, esta expresión y este texto es maravilloso. Porque Jesucristo, que es rico y al cual le pertenecen todas las cosas, desciende hasta nosotros y no viene a un palacio como le tocaba porque era rey. Y como rey, hermanos, no lo aceptaron y lo crucificaron. Pero Jesucristo se hizo pobre. Pobre literal. De tal manera que cuando Jesús en el capítulo 5 al 7 y estaba enseñando acerca del Sermón de la Montaña y termina la enseñanza para esa iglesia acerca del reino y de los valores del reino, y dice que él enseñaba con autoridad y no como enseñaban los escribas y fariseos, que enseñaban a través de la tradición y lo que habían recibido sus maestros, ¿verdad? Jesús, su enseñanza era palabra clara, viva y de poder. Y cuando Jesús termina el Sermón de la Montaña, dice que baja del sermón, mucha gente le seguía, porque le impactaba la palabra de poder de Jesús. Y entra en Capernaum y dice que allí hace una serie de milagros para manifestar su autoridad, y la autoridad él la expresaría y la manifestar a través del poder, haciendo señales para que vieran que lo que estaba diciendo es verdad y es el Hijo de Dios. Y dice que se le acercó un escriba era un intérprete de la ley, un personaje que entendía la ley, que sabía la ley en el capítulo 8, y le dijo, Señor, yo te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le dice, mira, las zorras no tienen guarida, ni las aves nido. Así es que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Piénsatelo bien. Porque seguir a Jesús, queridos hermanos, es tomar las prioridades de nuestra vida conforme a los valores que Él enseñó en el Sermón de la Montaña. Y Jesús dice, Pablo, siendo rico se hizo pobre, pobre literal. Y expresó su cercanía y su profundo amor, sobre todo a los más necesitados y a los que no eran nada, de tal manera que cuando empieza el Sermón de la Montaña y su enseñanza, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, los pobres que no tienen nada que ofrecer, que no hay ningún valor que puedan expresar delante de Dios. No tengo nada, Señor. Y cuando tú no tienes nada que ofrecer, tienes que depender profundamente en la gracia y en la riqueza de Dios para que Él penda sobre ti y pueda suplir tus carencias y tus necesidades. Así es que la cruz es un modelo a imitar en cuanto a valores sacrificiales. Jesús, dice el apóstol Pablo, sed imitadores, Efesios 5:1, de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. El amor es fundamental. Y lo que Jesús expresó en la cruz es amor incondicional. El amor, hermanos,
no es meramente un sentimiento. Los sentimientos pasan con el tiempo y se hacen o más fríos o más calientes, dependiendo de lo que estés viviendo, de lo que estés realmente manifestando. En el momento que estés, los sentimientos son muy variables, pero el amor de Dios, el amor ágape, es un amor de entrega incondicional. Dios ama porque es amor, simplemente. No porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca. No hay nada que realmente tenga valor por lo cual pueda justificar que Dios nos haya amado. No hay nada. Aún nuestras mejores cosas que podamos hacer a veces son como trapos de inmundicia, no tienen valor para Dios. Dios te ama simplemente porque Dios es amor. Y el amor en la iglesia es fundamental porque es lo que pega las relaciones, lo que hace que una comunidad sea fuerte, se estreche y se preocupe los unos por los otros. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, allí en el capítulo 13, y habla acerca de los dones, y él está diciendo, bueno, mirad, aunque tú hables lenguas, aunque tú tengas el don de la profecía, aunque tú seas el don del discernimiento, el don del... no tiene nada, ningún valor, si no hay amor en vuestras vidas. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de ellos es el amor. El amor es lo que le llevó a Cristo a sufrir en una cruz por ti y por mí. Y cuando en el pueblo de Dios, queridos hermanos, se manifiesta el amor, porque imitamos el valor y la enseñanza de Cristo en la cruz, hay una iglesia que es viva, que permanece y que sigue adelante a pesar de los problemas. La iglesia no ha dejado de tener nunca problemas ni ataques. Y lo va a tener, lo va a seguir teniendo. Porque el príncipe de este mundo y quien dirige este mundo es Satanás. Simplemente por eso, queridos hermanos. Y este mundo que dice la Escritura, que no es el nuestro, porque nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra de un mundo diferente, estamos en este mundo, pero este mundo no es el nuestro, está gobernado y dirigido por una filosofía y por una forma de entender las cosas que se oponen a Dios y que tienen que ver con lo que es el gobierno de Satanás. Así es que el apóstol Pablo está diciendo imitar el amor de Cristo. Y Pablo le escribe a la iglesia de los filipenses y lo hace desde una cárcel, y en el capítulo 2, versos 5 al 8, esos versículos tan maravillosos, queridos hermanos, que a mí siempre me han impresionado. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo está diciendo, ese Cristo que está en la cruz descendió, y descendió no para ser servido, sino para servir. La grandeza de Cristo, queridos hermanos, y el Cristo que está en la cruz, es que se hizo siervo, que vino para servirte a ti y para servirme a mí. Aquel que es el rey, el dueño, aquel que es rico, que se hace pobre, se hace siervo también. Y hermano, cuando Cristo está en los últimos momentos, antes de ir a la cruz, y está reunido con sus discípulos y está celebrando la Pascua, en lo que sería la última cena pascual, quiere dar un mensaje profundo a aquellos que realmente lo que estaban haciendo es litigar para quién sería el mayor cuando el Señor Jesús no estuviera dirigiéndolos, no estuviera con ellos. ¿Quién sería el mayor? Y Jesús lo que hace es ponerse un manto y actuar como un siervo, como un esclavo. Y coge una zofaina con agua y lava los pies de los discípulos. Y Jesús les dice, mirad, el que quiera ser más grande de vosotros, que sea el que sirva a los demás. Porque la grandeza no es lo que tú eres por ti mismo, sino lo que es Cristo en ti. Si quieres ser grande, sirve como hizo Él. Él no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y cuando Pablo está viendo esta visión del Cristo que ve en la cruz crucificado, entonces Pablo dice una oración maravillosa: porque Él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. La salvación es intransferible y única. Pablo se la está poseyendo a sí mismo. Cristo lo salvó a él. Cuando él se miraba delante de un espejo, él podía ver que había sido un perseguidor de la iglesia, y cuando se refería a sí mismo, él decía que era el último de los apóstoles y era como un abortivo, pero dice: he trabajado más que todos ellos, pero yo no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y Pablo está diciendo: ¿verdad que lo que a él más le entusiasmaba es ver a ese Cristo crucificado, que siendo rico se hizo pobre, que siendo igual a Dios no lo tomó como cosa que aferrarse, se despojó de sus atributos y baja y se identifica contigo y viene y te llama a la puerta de tu corazón? Quiero entrar y quiero cenar contigo, quiero ver y quiero dirigir tu vida, quiero hablarte a ti personalmente. Cristo no nos habla en grupo, nos habla, claro, ahora sí, pero cuando nos llama, nos ama por nuestro nombre. Toca en la puerta de nuestro corazón y si tú le permites que entre, Él va a entrar y va a cambiar tu vida. Un crucificado, un malhechor, un criminal, un maldito por Dios, en la historia, a lo largo de la vida, ha cambiado tantas cosas, tantas familias, tantas personas. Nos ha llevado a un encuentro personal con Dios y personas que estaban enfermas, no enfermas físicas ya, enfermas en situaciones realmente de pobreza, de amargura, de angustia. Dios ha cambiado, levantado, y ha hecho vidas totalmente dignas, que ahora son hombres y mujeres, lo que dice la Escritura, una nueva creación. Así es que, mirad, cuando Pablo está escribiendo esto y está viendo a ese Cristo crucificado, y ya el apóstol Pedro está en lo que son las últimas etapas de su vida, ese hombre que era tan dinámico y tan fuerte, y bueno, el Señor saca su espada y corta la oreja del soldado, ¿verdad?, dispuesto a lo que sea, y el Señor le tiene que recriminar, ¿verdad? Y Pablo ya en los últimos momentos de su vida escribe 2 cartas. Y en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir a Cristo, hermanos, implica sufrimiento. La vida cristiana, ¿verdad?, cuando Jesús dice: mi yugo es fácil y mi carga ligera, implica que a nuestro lado siempre va a haber esa dimensión del Cristo ayudándonos, fortaleciéndonos y siguiéndonos en todo lo que es cualquier área de nuestra vida. Pero la vida cristiana implica sufrimiento, carga, servicio, sufrimiento por lo que amamos, sufrimiento por lo que es Cristo en nosotros, sufrimiento por las personas que amamos, sufrimiento por el rechazo que significará estar en lo que es esa nueva creación y en la iglesia de Dios, sufrimiento que viene de fuera, dice el apóstol Pablo, sufrimiento de fuera y también de dentro. Pero Pedro dice: fuisteis llamados para eso. Y si estáis pues poniendo vuestras miradas en el Cristo crucificado, pensad que Él también ya padeció. Y nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esta es la visión que el apóstol Pablo tenía de la cruz de Cristo. Pero ¿cómo lo llevaba esto a efecto en su vida personal? Porque, hermanos, cuando miramos al Cristo crucificado, ¿verdad?, y recibimos lo que es esa iluminación que el Espíritu Santo entra en nuestra vida estaba cegada, nuestros ojos, nuestra mente estaba cegada, todos estamos así en otro tiempo, hasta que miramos a Jesús y algo ocurre en nosotros y hay una transformación. La vida de Pablo cambió. Y yo quiero ver 3 formas en cómo Pablo vivía al Cristo crucificado.
Y Pablo va a decir que lo que primero hay en su vida es que se rinde delante de Él. Hay una canción, ¿verdad?, que habla acerca de esto. Rendirnos delante del Señor. Es verlo como Señor y como Salvador de nuestra vida. Y Pablo, en Gálatas, en esta misma carta, Gálatas capítulo 2, verso 20, Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice: y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó por mí. Y Pablo está diciendo que cuando él ve al Cristo crucificado, ha muerto con él, es decir, ha muerto a la ley, a su propia justicia, para tener la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Pablo se siente muriendo en una cruz y viviendo para Él. Pero Pablo está diciendo: lo que vivo en la carne, en mi cuerpo, lo que es el vivir de cada día, tu vida aquí, ahora, cuando salgas, cuando realmente vivas en tu familia, en tu trabajo, en lo que Dios tenga para ti, ¿verdad? Pablo decía: y ahora, dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, Pablo estaba diciendo: es el poder del Cristo resucitado el que fortalece mi fe, el que me hace vivir cada día cerca de Él. Y podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque no era su sabiduría, no era vivir para agradar por la ley, sino era vivir dependiendo de Cristo. Y el Cristo resucitado fortalecía en poder su vida y vivía una vida de fe. Y una vida que honraba a Dios y que manifestaba lo que era su identidad, diciendo al mundo: este es mi Señor y mi Salvador. Así es que la primera idea, hermanos, como Pablo llevaba la visión de ese Cristo, era que se rendía a su Señor y Salvador. Con Cristo me siento crucificado. Ya no soy yo el que vive, el que dirige mi vida, el que la gobierna, el que me habla de una manera personal, el que realmente me lleva hacia adelante, me abre camino cuando las cosas son complicadas, difíciles, cuando no lo veo claro, el que me levanta cuando estoy caído, el que me da fuerzas, el que me sigue alimentando, aquel que es el pan de vida y me sigue sosteniendo. Ese es el Señor Jesucristo. El que me ayuda, no en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Rendirse delante de Él significa vivir una vida que realmente ha conocido al Cristo crucificado. El segundo aspecto, que Pablo, como vivía la fe cristiana y el Evangelio del Cristo crucificado, queridos hermanos, es orando. La oración es fundamental en la vida de la Iglesia, pero en la vida personal. La oración, que tiene que ver con esa relación personal e intransferible que cada uno de nosotros, donde no significa que sepamos hacerlo muy bien, es abrir el alma delante de Dios. Contarle cuál es nuestra situación, nuestro problema, lo que estamos viviendo y nuestra necesidad. Pero Jesús ya te conoce, ¿sabes? Aunque tú creas que no hables con Él, parece que estás ocultando lo que Él ya conoce. Pero Jesús necesita que se lo exprese, que se lo hagas saber aquello que ya conoce, para que haya una relación y una experiencia. Mirad, Pablo dice así en Filipenses capítulo 3, verso del 7 en adelante al 16, y Pablo está diciendo algo que es fundamental y que está ocurriendo aquí en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y aquellos judíos lo que hacían es que se estaban glorificando en la carne, haciendo que aquellos que habían conocido el Evangelio se circuncidaran. Pablo va a decir: la circuncisión y la circuncisión no viene nada, porque es una señal externa. Lo que realmente importa para Dios es una nueva creación, es que hayas nacido de nuevo, porque has puesto toda tu fe en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y Pablo hace una descripción de lo que era su vida delante de aquellos que eran judaizantes, y él le dice: mirad, si vosotros creéis que tenéis mucho en que lo glorificaron en la carne, yo más. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿verdad? Soy fariseo y perseguidor de la iglesia. Si hay que presentar un currículum, yo soy mucho más que vosotros. Pero cuando Pablo conoce al Cristo resucitado, realmente cae, y Jesús le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo
yo soy Jesús. Cuando estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y Pablo ha conocido a Jesús, a ese Cristo que está en la cruz. Y Pablo dice que lo que más desea en oración es seguir conociéndole más profundamente. Mirad, toda relación, quiero decirlo, hermanos, en mi edad, toda relación que se va construyendo de verdad a través del diálogo, del roce, a través de abrir nuestro corazón y presentar nuestras debilidades y nuestras virtudes. En todo matrimonio, el matrimonio que quiera ir solidificando ese matrimonio, no hay forma de hacerlo sino a través de una relación sincera y verdadera, a través de abrir el corazón y expresar lo que son nuestras debilidades y nuestros sentimientos. Y eso produce confianza. Y cuando la confianza es una verdad que nos lleva a una misma meta, con un mismo propósito, hay algo que se construye que es verdadero. La vida cristiana tiene que ver con una relación. La relación que podamos tener con el Señor Jesús. Y Pablo está diciendo, lo que más deseo es conocerle más profundamente. Yo quiero conocerle. Pablo le conocía. Quería conocerle el poder de su resurrección. Y Pablo decía, bueno, ese poder con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, yo quiero verle también en mi propia vida. En mi vida de fe, en mi vida práctica de cada día. El poder del Cristo crucificado, verlo en mi vida. Y eso solo es posible, hermano, a través de una experiencia de relación profunda entre tu vida y el Cristo de la cruz. Desde lejos no podemos construir algo que realmente tiene que ser cercano, confiable y que realmente vaya edificando nuestras vidas. Así es que Pablo dice estas palabras, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses capítulo 3. Mirad, primero rendirse delante de él, orar en una relación estrecha y de confianza. La tercera cosa que Pablo es que él proclamaba el Evangelio de Cristo. Porque lo que Dios ha hecho en tu vida no puedes guardarlo para ti mismo. Y si lo que Dios ha hecho en tu vida es tan grande, tan precioso, necesitas compartirlo con los demás. Así es que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 16, que Dios quiso revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles el Evangelio, hermano. Lo podemos compartir con nuestra boca y con nuestro testimonio. Cuando lo compartimos con nuestra boca, tiene que refrentar lo que es el testimonio de nuestra vida, si no es algo que es falso y no tiene sentido. Pero cuando lo que hablamos, hermanos, expresa y es la identidad de lo que somos con alguien que ha vivido y que vive en la experiencia de una relación íntima con el Señor, eso llega a las personas. Porque el Evangelio toca el corazón, cambia vidas y cambia personas. Reconociendo a Jesús, rindiéndose delante de él, orando y proclamando el Evangelio. Y cuando esto es una realidad, Pablo dice, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Mirad, hermano, cuando tú te identificas con el Señor y el Salvador de nuestras vidas en el Cristo crucificado, como consecuencia hay una ruptura de lo que representa el mundo y lo que es el mundo en su filosofía y en su enseñanza. El mundo tiene que ver con un sistema organizado, filosófico, con una enseñanza que se opone a todo lo que es de Dios. Quien dirige este mundo es Satanás. Nos cuesta trabajo a veces entrar y hablar de ese personaje, pero es una realidad, queridos hermanos. Que lo que Dios está construyendo, aquel que es su gran enemigo y opositor, quiere destruir. Y Satanás intentará quebrar familias, vidas, sociedades y pueblos. Porque lo que Dios está
incluyendo y está haciendo que sea posible razas, pueblos, gentes de diferente piel y de diferentes estatus congregados en una sola iglesia. Eso es oponente a lo que esta sociedad enseña, que vive bajo el maligno y que vive la realidad de una filosofía que es el mundo. Y Pablo está diciendo, yo he muerto para el mundo. Pablo lo que está diciendo es, todos los valores, la enseñanza, la riqueza y los honores que representan el mundo, para mí han dejado de existir y no tienen ninguna influencia. Pablo lo diría cuando está presentando cuál era la realidad de su vida, porque era un hombre avanzado en su época, era un hombre conocedor de la Escritura y era un hombre con una proyección realmente grande. Y cuando Pablo está diciendo acerca del currículum, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, por el cual lo tengo todo por basura. Vivimos en un mundo, hermanos, seductor, que nos atrapa, que si estamos en su círculo y si no ampliamos la diferencia de lo que es la iglesia, a veces puede convertirse en algo donde el mundo influye y entra sin darnos cuenta, porque el mundo, hermanos, es seductor y tiene placeres que nos gustan a todos. Y Pablo dice, el mundo ha muerto para mí. Porque todo aquello que representa, yo no quiero realmente que sea lo que me aparte de mi relación con el Señor, con el Cristo que yo amo. Cada cosa, cada aspecto de la vida que este mundo enseña que te aparte de Dios, queridos hermanos, déjalo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que amamos más que la persona de nuestro Dios? Santi está hablando, amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Cuando hay cosas que realmente nos apartan de ese amor, estamos amando más a esas cosas que a Dios. Y tenemos un mandamiento del apóstol Juan. El apóstol Juan es el discípulo que más habla del amor. Mirad, mundo puede tener diferentes conceptos. Cuando Juan en capítulo 3, verso 16 habla del mundo como las personas. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ama a las personas. Pero este mundo aquí representado es el mundo gobernado por Satanás. Es una filosofía, es algo que embarga, que llega, que nos pone delante de nosotros y que quiere destruir lo que Dios está construyendo. Y Juan, cuando escribe su primera carta, él va a decir, mirad, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dos cosas, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Juan va a decir, las cosas que están en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y lo que es la vanagloria de la vida. Y el mundo, esto es lo que nos está ofreciendo, es lo que está ofreciendo. El mundo es un mundo perverso. ¿Sabéis lo que es perverso? Es un mundo que está caído, que está enfermo, que está deteriorado. Es un mundo que presenta la maldad como algo bueno. Y esto toca nuestra sensibilidad si no estamos cerca del Cristo de la cruz. Y puede que sin darte cuenta estés tomando la opción de algo que parece que no es tan malo, pero te está apartando del Señor y del Cristo crucificado. No améis este mundo, porque este mundo quiere separaros del amor de Cristo. Así es que es un mundo perverso, pero un mundo rebelde, porque el mundo no reconoce a Dios. Este mundo ha colocado en el trono al hombre y lo ha quitado a Dios de su trono. Y este mundo es un mundo rebelde porque se opone a todo lo que Dios enseña en la Escritura, renunciando, ¿verdad? Y realmente no queriendo creer a Dios. Pero las cosas de este mundo, queridos hermanos, que dicen la vanagloria de la vida cuando tú crees que lo has conseguido todo, realmente es vana y es hueca, y lo que has conseguido puede desaparecer en 2 minutos. Pero aún lo que tienes, queridos hermanos, lo que tú crees que tienes, puedes tenerlo todo y estar profundamente vacío. La vida es realmente vana.
Pero la enseñanza de este mundo es algo también que tiene que ver con lo que es la lujuria, lo que es los deseos de los ojos y los deseos de la carne. Y Pablo, cuando escribe a esta iglesia de Gálatas, dice en el capítulo 5, pero los que son de Cristo, dice, han mortificado la carne con sus deseos y pasiones. Los deseos de la carne, queridos hermanos, es una lucha tremenda. Y nuestras pasiones. Y ahí están el viejo y el nuevo hombre luchando en la medida que el nuevo hombre y el Espíritu Santo en su poder te hace estar más cerca de Cristo. Caminas cerca de Dios y caminas cerca de su enseñanza y de su verdad. Y hermanos, cuando dejamos que el mundo nos atrape, no solo la filosofía, las cosas que enseñan el mundo, nos van ganando terreno. Y Pablo dice que el que ha muerto al mundo ha sido también muerto para el mundo. Es decir, Pablo está diciendo, quien está en el círculo de lo que es amar a Dios y desecha estas cosas, el mundo le pasa por encima porque es despreciado y es desechado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 12 va a decir, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Termino ya, queridos hermanos, perdonadme si me he alargado un poco. Mirad, Pablo termina con unas palabras que son preciosas, porque Pablo empieza en el versículo 11, mirad con qué letras tan grandes yo escribo esto. Probablemente hay quien diga que Pablo tenía la visión muy corta y no veía bien y por eso escribía con letras más grandes. Pero Pablo que intenta decir, quiero recalcar esto para que llegue a vuestro corazón y no lo olvidéis, porque no lo voy a repetir. Quiero que tengáis en cuenta porque esto tiene profundo valor para vuestras casas, para vuestras familias, para la iglesia. Pablo termina con unas palabras que son preciosas de despedida. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Sabéis? Esta última verdad y esta última palabra me han hecho pensar tanto. El Israel de Dios. Mirad, nuestros ojos están abiertos a lo que nuestro mundo nos está enseñando. El Israel de Dios, yo creo que no es el Israel nacional. No es el Israel que recibe las promesas porque tienen la descendencia de carne y sangre hecha a Abraham, Isaac y Jacob, la promesa de que ellos son los herederos de la promesa, sino que tiene que ver con el Israel de la promesa hecha a Abraham en cuanto a la fe. Y Abraham es llamado por Dios para llevar a su hijo Isaac al monte Moria y sacrificarlo. Y él lo hace en obediencia, pero está completamente convencido que Dios va a proveer un sustituto para que su hijo no sea muerto allí en lo que es el altar del sacrificio. Y Dios provee ese sacrificio y toma el lugar que su hijo tenía que haber tomado. Yo quiero decirte, querido hermano, amigo que nos visitas, el Cristo crucificado es lo que Dios ha puesto para sustituir tu vida, porque tú merecías estar allí y pagar lo que Cristo pagó. Y Dios hace esa obra de misericordia, y cuando miramos al Cristo crucificado, si no entiendes esto, nunca podrás ver la maravillosa gracia de Dios en amor, gracia y misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que los bendiga, que sea un buen tiempo cuando salgamos de aquí, en vuestras casas, en vuestras familias, en vuestros trabajos. Hermanos, que podamos manifestar a través del testimonio quién es Dios en nuestra vida. Amén. Voy a tener una oración y perdonadme que me haya alargado, lo siento. Señor, gracias por habernos permitido estar aquí este tiempo. Gracias, Señor, por habernos hablado a través de la palabra. Gracias por el Cristo de la cruz, el que nos amó y se entregó por nosotros, sin haber nada de valor en nuestra vida. Nos amaste y nos amaste hasta el fin, Señor. Diste tu vida en sacrificio en una cruz por hombres y mujeres que no merecemos nada.
Pero Señor, cuando vemos lo maravilloso que has hecho, cómo has cambiado nuestra vida, las riquezas que nos has dado, oh Dios, y viendo nuestro futuro de nuestro corazón, solo puede salir gratitud. Y cuando pensamos, Señor, lo que éramos y lo que somos, queremos decirte, Padre, ayúdanos a vivir y a vivir para ti. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a hablar a otros de la maravillosa obra de Cristo crucificado por cada uno de nosotros. Señor, que tu palabra y tu reino, ese reino espiritual que tú nos has traído a nuestras vidas, Señor, impacte y llegue al corazón de otras personas que aún no te conocen. Oh, Señor, para ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.